¿Es nuestra comprensión de la historia y la biología un mapa completo y definitivo? ¿O simplemente una interpretación de los pocos fragmentos que hemos logrado rescatar de entre las sombras del tiempo? A menudo caminamos por el mundo con la seguridad de que los límites de lo posible han sido trazados por la academia y el rigor científico. Creemos que entendemos con precisión el ritmo al que avanzó la civilización humana, los lugares donde la vida orgánica puede florecer y el tipo de herramientas que nuestros ancestros eran capaces de forjar con sus manos. Sin embargo, la realidad física tiene una forma persistente de desafiar nuestras certezas más arraigadas. Lo que llamamos imposible no suele ser una ley inmutable de la naturaleza, sino más bien un reflejo de nuestras limitaciones intelectuales actuales, una frontera invisible que nosotros mismos marcamos basándonos en lo que creemos saber hoy. La ciencia establece sus cimientos sobre el conocimiento acumulado a través de siglos de observación. Es un edificio robusto, construido con evidencias verificables y experimentos repetibles. Pero, ¿qué sucede cuando un hallazgo físico tangible aparece de pronto en un estrato geológico o en un contexto histórico donde, según todas las leyes académicas, simplemente no debería existir? Es en ese instante donde el concepto de lo imposible se fragmenta. Para un arqueólogo, lo imposible puede manifestarse como una tecnología de una complejidad asombrosa en una era que catalogamos como primitiva. Para un biólogo, puede ser un microorganismo prosperando en un entorno de presión aplastante y toxicidad extrema. Estos hallazgos no son meras curiosidades de museo, son grietas reales en el muro del dogma que nos obligan a mirar más allá de lo evidente. En las últimas décadas, exploradores y científicos de mente abierta han tropezado con objetos y organismos que desafían la lógica de los libros de texto convencionales. Hemos encontrado máquinas de una precisión increíble en naufragios de hace 2000 años y templos monumentales construidos por sociedades que, según la teoría, apenas estaban aprendiendo a sobrevivir día tras día. Estas anomalías físicas generan una tensión eléctrica constante entre lo que sabemos por los libros y lo que vemos con nuestros propios ojos. El dogma científico, ese antagonista silencioso que protege las leyes tradicionales, se resiste con frecuencia a aceptar lo nuevo, porque reconocer la anomalía significa admitir que el mapa que hemos seguido durante generaciones está incompleto o es erróneo. Esta fricción entre el saber establecido y el descubrimiento inesperado es el verdadero motor de nuestra investigación. No buscamos validar fantasías infundadas, sino analizar con rigor el impacto de descubrimientos que han obligado a los expertos a reescribir capítulos de la historia humana. El objetivo primordial es establecer una distinción absoluta entre el hecho comprobado y la mera especulación. Antes de continuar con este recorrido por las fronteras de lo desconocido, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo en este momento. Es vital mantener un tono sobrio, analítico y basado en datos, pues la verdad detrás de lo que ha sido hallado en esos lugares considerados imposibles resulta ser mucho más impactante que cualquier relato de ficción. Uno de los ejemplos más desconcertantes de esta disonancia entre lo que creemos saber y lo que la realidad nos presenta es, sin duda, el mecanismo de Anticitera, recuperado de un naufragio frente a las costas de Grecia a principios del siglo XX. Este artefacto de bronce parecía inicialmente una masa informe de metal oxidado y calcificado. Sin embargo, décadas de análisis mediante tomografía de rayos X revelaron un intrincado sistema de más de 30 engranajes de bronce de una complejidad técnica que la academia consideraba absolutamente inexistente hasta la llegada del Renacimiento o la Ilustración. Datado con precisión en el siglo I a.C., este dispositivo es, en esencia, una computadora analógica diseñada para predecir eclipses, ciclos lunares y las posiciones de los planetas conocidos con una exactitud asombrosa. La existencia de tal ingenio tecnológico en la antigüedad clásica rompe la progresión lineal del progreso humano que solemos estudiar en los libros escolares. Nos demuestra que nuestros antepasados poseían conocimientos de ingeniería y matemáticas que simplemente se perdieron o fueron subestimados durante milenios por el dogma histórico tradicional. Casi al mismo tiempo que este artefacto redefinía nuestras ideas sobre la tecnología antigua, en el sureste de Turquía, el templo de Göbekli Tepe
comenzaba a desmoronar la cronología establecida del nacimiento de la civilización. Los arqueólogos se encontraron con enormes pilares de piedra caliza en forma de T, muchos de ellos con relieves detallados de animales salvajes y figuras antropomórficas, dispuestos en círculos monumentales. Lo verdaderamente inquietante es que estas estructuras fueron erigidas hace aproximadamente 12.000 años por sociedades que, según la teoría académica, eran simples bandas de cazadores-recolectores nómadas. Según el dogma histórico previo, la construcción de monumentos a gran escala solo era posible tras la invención de la agricultura y el establecimiento de jerarquías sociales permanentes. Göbekli Tepe invierte esta lógica de forma radical, sugiriendo que la necesidad de reunirse con fines rituales fue el motor que impulsó la organización social compleja antes del cultivo de granos. Las pruebas de datación por carbono 14 son irrefutables, dejando a los investigadores con la tarea de explicar cómo grupos humanos, sin herramientas de metal ni animales de carga, lograron semejante hazaña arquitectónica en una era supuestamente primitiva. La sorpresa no se limita a las ruinas de piedra o los engranajes de bronce. En las profundidades abisales del océano, donde la luz solar es una noción inexistente y la oscuridad es absoluta, el descubrimiento de las fumarolas hidrotermales en 1977 cambió nuestra comprensión de la biología para siempre. Hasta ese momento, se enseñaba como una verdad universal que la fotosíntesis era la base indispensable de cualquier cadena alimenticia compleja. Sin embargo, en estas grietas volcánicas donde el agua emerge a temperaturas extremas, los científicos hallaron ecosistemas vibrantes que dependen de la quimiosíntesis. Organismos que extraen energía directamente de los químicos tóxicos y minerales expulsados por la corteza terrestre, prosperando en un entorno de presión aplastante que debería ser letal para cualquier forma de vida. Este hallazgo demostró que la vida no es un accidente frágil limitado por la luz del sol, sino una fuerza persistente, capaz de colonizar entornos que antes considerábamos zonas muertas. Esta resiliencia extrema se observa también en el corazón de la Antártida, en el lago Vostok. Bajo 4 kilómetros de hielo sólido, en un cuerpo de agua que ha permanecido aislado de la atmósfera terrestre durante millones de años, se han detectado señales de vida microscópica. El hallazgo de microorganismos aislados en estas condiciones de frío y oscuridad total desafía todas las nociones previas sobre el aislamiento biológico. Nos obliga a considerar que los límites de la biosfera son mucho más amplios de lo que el dogma científico permitía imaginar, planteando interrogantes sobre la posibilidad de vida en otros mundos helados de nuestro sistema solar. En otros rincones del globo, como en las lagunas hipersalinas de Shark Bay, los estromatolitos actúan como fósiles vivientes. Estos organismos, que se creían relegados a la historia más remota de la Tierra, siguen formando estructuras minerales hoy en día, prosperando en condiciones químicas que imitan la atmósfera de nuestro planeta hace miles de millones de años. Finalmente, el bosque sumergido de Doggerland, bajo las aguas del Mar del Norte, nos revela una geografía que hoy parece imposible. Lo que ahora es un lecho marino profundo fue una vez una vasta llanura habitada por humanos y megafauna que conectaba Gran Bretaña con la Europa continental. Los restos orgánicos y herramientas recuperados por redes de arrastre son evidencias físicas de un mundo que la geografía actual daba por inexistente. Para validar cada uno de estos casos, la metodología se basa en el rigor de la estratigrafía y la datación química, permitiendo que la evidencia física hable por encima de las expectativas teóricas. El contraste entre lo que la ciencia esperaba encontrar en estos sitios y lo que realmente se manifestó es un recordatorio constante de que nuestra comprensión del mundo es un proceso en construcción, donde la anomalía es el catalizador necesario para el verdadero progreso del conocimiento. Cada descubrimiento aquí mencionado no es solo un objeto o un ser vivo, sino una invitación a cuestionar la solidez de los muros de nuestra propia ignorancia histórica y biológica. Al observar estos hallazgos de manera colectiva, surge una conclusión inevitable que sacude los cimientos de nuestra certidumbre. Lo que hoy categorizamos como imposible no es más que un reflejo de nuestras limitaciones temporales y del estado actual de nuestra tecnología de análisis. El mecanismo de Anticitera o los templos monumentales de Göbekli Tepe no son errores fortuitos en el tejido de la realidad.
sino piezas fundamentales de un rompecabezas histórico que simplemente no habíamos aprendido a armar hasta ahora. Estas anomalías físicas actúan como espejos que nos devuelven una imagen nítida de nuestra propia ignorancia, recordándonos que el conocimiento humano no es una montaña cuya cima ya ha sido conquistada por completo, sino un horizonte que se desplaza y se expande a medida que nos atrevemos a caminar hacia él. El hecho de que algo no encaje en nuestra narrativa actual no significa que sea una imposibilidad física. Significa que nuestra narrativa es aún una obra en construcción, joven y fragmentada. El progreso intelectual de nuestra especie depende precisamente de la capacidad de cuestionar el dogma científico cuando la evidencia física lo contradice de manera frontal y comprobable. La ciencia no debe ser vista como un conjunto estático de mandamientos inalterables, sino como un proceso vivo, vibrante y dinámico, que se nutre de la duda y de la sorpresa constante ante lo desconocido. El método científico encuentra su mayor fortaleza no en la confirmación dogmática de lo que ya sabemos, sino en la integración valiente de lo que antes parecía absolutamente inexplicable. Estas anomalías son, en realidad, las herramientas más valiosas para el avance intelectual, pues son las únicas que nos obligan a recalibrar nuestros instrumentos de medición, a refinar nuestras teorías más sólidas y a desechar los prejuicios que a menudo nublan nuestra visión de la historia antigua o de la biología en entornos extremos. Es fundamental, sin embargo, trazar una línea divisoria clara y firme entre el asombro legítimo que generan estos descubrimientos y la caída en especulaciones pseudocientíficas que carecen de fundamento real. Aunque el hallazgo de civilizaciones con capacidades técnicas inesperadas o de vida en condiciones de aislamiento total sea fascinante, esto no valida automáticamente teorías sin pruebas sobre intervenciones mágicas. Al contrario, la existencia de estas anomalías físicas exige de los investigadores una rigurosidad científica todavía mayor, un compromiso inquebrantable con el dato puro. No necesitamos recurrir a explicaciones fantásticas cuando la realidad misma, analizada a través de la estratigrafía precisa y las pruebas de laboratorio, ya resulta suficientemente extraordinaria por sí sola. El desafío para el investigador no es inventar mitos para llenar los huecos del mapa, sino trabajar con paciencia para que esos espacios en blanco se llenen con hechos verificables. El mapa de nuestro mundo y de nuestra propia historia todavía contiene vastas extensiones inexploradas, llenas de secretos esperando a ser revelados por alguien con la curiosidad suficiente. Reconocer que existen estos espacios en blanco no es una derrota para la academia, sino un acto de humildad intelectual necesario para cualquier sociedad que aspire a la verdad. La historia de la humanidad y la evolución de la vida en la Tierra son procesos mucho más antiguos, complejos y resilientes de lo que los libros de texto de hace apenas unas décadas se atrevían a sugerir con tanta seguridad. Este entendimiento tiene un impacto profundo y práctico en cómo procesamos la información en nuestra vida cotidiana. Nos enseña a no aceptar lo establecido como una verdad absoluta e inamovible, sino como la mejor explicación disponible hasta el momento, siempre sujeta a revisión ante la aparición de nueva evidencia. Esta perspectiva nos invita a aplicar un pensamiento crítico constante ante la realidad misma. Nos recuerda que debemos mantener una mente abierta, pero siempre protegida por el filtro del análisis riguroso y la lógica. Al final del día, la curiosidad es la brújula que nos guía a través de este territorio incierto de descubrimientos asombrosos. Estos hallazgos que antes se consideraban imposibles, ahora forman parte del tejido de nuestra realidad científica, transformando nuestra percepción de lo que somos capaces de lograr como especie. Te invitamos a reflexionar sobre cuál de estos descubrimientos ha impactado más tu visión del pasado y cómo crees que cambiarán nuestra comprensión del futuro. Si te apasiona explorar las fronteras del conocimiento real y desentrañar los misterios que el dogma científico apenas está empezando a aceptar, no olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios para seguir explorando juntos. El viaje para llenar los vacíos de nuestra historia apenas está comenzando, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a la comprensión de lo que realmente somos.